Hola a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a ver un tema a petición de alguien que me lo ha sugerido en mi canal de, de WhatsApp, ¿no? Yo tengo un canal de WhatsApp y no hay mucha gente, pero bueno, está publicitado por ahí, lo podéis ver en la pantalla principal, en el muro principal de YouTube y anda en más sitios. Y alguien efectivamente me sugirió el tema que vamos a ver hoy, que es el de un ser llamado Abraxas. Eh, bueno, es una especie de deidad, ¿no? De Dios o de ser intermedio entre los hombres y la divinidad. No sabría muy bien cómo clasificarlo, ¿no? Después de informarme, creo que está más cerca de ser un dios que otra cosa, pero bueno. Sería un dios del estilo pues, de la antigua Grecia o Roma, ¿no? Pues similar a Venus o quizás sea un héroe. En cualquier caso, vamos a ver que tiene una gran carga simbólica, ¿no? Que esto es quizá lo más importante. Y es un ser que ahora cuando vayamos a verlo en profundidad nos va a abrir la mente y nos va a trasladar a esas sectas mistéricas del comienzo del cristianismo para entender un poco cómo era el pensamiento mágico y religioso de aquella época, que estaba, digamos, evolucionando según los parámetros del mundo antiguo, ¿vale? Pero que con la irrupción del cristianismo, pues digamos que todo eso se congeló, paró su evolución y se volvieron corrientes subterráneas que conocemos como gnosticismo, o al menos eso es la idea que yo tengo de lo que es el gnosticismo. Ahora lo vamos a ver más en detalle, ¿verdad? Me he documentado sobre el tema y tal, y bueno, pues para conocer la figura de Abraxas es imprescindible saber previamente qué es el gnosticismo y sobre todo las tres sectas principales, que son los basilidianos, los setianos y los valentinianos. Y ahí podemos ver efectivamente que el gnosticismo pues es la evolución natural, digamos, del panteón de dioses clásicos hacia algo más moderno, ¿no? Que luego se vería en el neoplatonismo, pero que ya digo que con la irrupción del cristianismo, que es una religión mucho más moderna y coherente, pues todo eso quedó en un segundo plano. Entonces hubo gente a la que no le gustó y luego, bueno, pues se transformaron pues en una serie de sectas más o menos ocultas, más o menos discretas, ¿no? Para no hacerse visibles al cristianismo. Y bueno, pues así ha seguido hasta hoy, ¿no? En la masonería, por ejemplo, es un poco un movimiento heredero de todo eso. Pero bueno, eso ya es motivo para otro post que no es este, desde luego. Abraxas es una palabra de significado místico en el sistema de Basílides, que fue el líder de una secta gnóstica, y que se le aplica normalmente a lo que se conoce como un gran arconte. Ya veremos que luego todo eso es secundario, es decir, ¿se puede considerar a Abraxas el gran arconte? Hombre, pues sí, pero no es esa, digamos, su característica principal. Basílides, como decíamos, fue uno de los primeros maestros religiosos cristianos gnósticos en Alejandría, que enseñó del 117 al 138 después de Cristo. Abraxas es el gobernante de los 365 cielos, porque entonces los gnósticos creían que había 365 cielos. Y esto lo ha alimentado también el hecho de que si consideramos el valor numérico de Abraxas, cuando Abraxas se escribe en griego, nos da un valor de 365, ¿vale?
Las 7 letras que componen su nombre también están relacionadas con la palabra mágica abracadabra. Existen una gran cantidad de imágenes de Abraxas grabadas en piedra. Su imagen se encuentra generalmente con un escudo o una esfera o corona y un látigo. O sea, esas serían, digamos, las armas propias de Abraxas. El látigo y el escudo. Tiene una figura antropomorfa, es decir, tiene cuerpo de hombre, pero tiene cabeza de gallo y las piernas son serpientes, ¿vale? A veces también se le ha relacionado con Mitra. Pero bueno, ya veremos, volveremos otra vez a la descripción física de Abraxas, pero ahora tenemos que saber un poco más de lo que es el gnosticismo para poder incardinar bien este personaje. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, el gnosticismo es el nombre colectivo que se puede definir de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a decir que es el nombre colectivo que ha sido utilizado para catalogar a un determinado conjunto de sectas cristianas heréticas, y dichas sectas surgieron en Egipto, en concreto en la ciudad de Alejandría, y existieron o empezaron a existir en el siglo I, en el siglo I. Es decir, o sea, Jesucristo había muerto en el año 33, ¿no? Y del siglo cero, podríamos decir, ¿no? Es decir, porque no, sí, está bien, el siglo I, aunque Basílides vivió o empezó a predicar, digamos, en el siglo II, porque si decimos que enseñó del 117 al 138, eso es siglo II. Entonces, bueno, se acababa de morir Jesucristo, como quien dice, y los apóstoles andaban por ahí danzando. A finales del siglo I, Juan terminó de escribir el Apocalipsis y ya no se supo nada más de él. Y entonces, bueno, pues había cristianos, ¿no? Por la zona esta de habla griega, ¿no? Del imperio. Y el cristianismo no había llegado, digamos, todavía fuerte a Roma, aunque ya empezaba a despuntar. Y empezaron a surgir pues, herejías, ¿no? Herejías. Es decir, no estaba todavía bien asentado con autoridad el cristianismo, y surgían montones de sectas donde se mezclaba cristianismo, paganismo, judaísmo. Efectivamente, esta ciudad, Alejandría, que formaba parte del Imperio Romano, pues fue el lugar de encuentro entre diversas corrientes mistéricas orientales, sectas cristianas, sectas judías. Y en aquella época, bueno, pues teníamos 3 influencias principales en estas corrientes orientalistas. La influencia de Fenicia en Grecia, la influencia persa en las colonias griegas de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y hablando específicamente de Alejandría, las costumbres y conocimientos de magia y astrología con los que Ptolomeo, monarca regente de Alejandría, había retornado de Babilonia, luego de vivir allí con Alejandro Magno, ¿vale? Todo esto era un magma de influencia griega, ¿no? Alejandro Magno y sus hombres, cuando conquistaron Oriente, pues adoptaron y aprendieron prácticas mágicas, astrológicas y numerológicas de los magos caldeos. Cuando hablamos de caldeo, es decir, Babilonia, y cuando decimos Babilonia estamos hablando de Irak, de lo que hoy es Irak. Magos caldeos del imperio neobabilónico anterior a la conquista persa. Cuando hablamos de Persia estamos hablando de Irán, del moderno Irán. En el siglo III a.C. y parte del siglo II a.C., Alejandría fue centro de corrientes mistéricas y ciudad donde se practicaban artes adivinatorias como la astrología. Tanto era así que durante mucho tiempo se creyó que la astrología era originaria de Alejandría. En el año 145 a.C. se inició una purga de intelectuales relacionados con estos grupos sectarios que la clase dominante alejandrina comenzaba a ver como una amenaza, ¿no? Bueno, había, como podemos ver, purgas, eso que el cristianismo no existía todavía. Esto originó que diversos pensadores e ilustrados de la época, bueno, pues tuvieran que exiliarse. Me persiguen, hay purgas, pues tengo que exiliarme, ¿no? ¿Quién se exilió? Pues por ejemplo el director de la biblioteca de Alejandría, Apolodoro de Atenas, bueno, una serie de personajes, ¿no?
Esta crisis, recordemos que fue anterior, como acabo de decir, a la aparición del cristianismo y del misticismo de algunas sectas judías en Alejandría. Y además esto último está suficientemente probado, ya que la prueba principal de esto se encontraría en 1945, cuando un campesino descubrió una biblioteca entera repleta de documentos gnósticos y traducciones coptas, de originales griegos cerca de Nag Hammadi, en Egipto, y que serían conocidos como los Evangelios Gnósticos y que actualmente se conservan en el Museo Copto del Cairo. ¿Quiénes fueron los oponentes de estos gnósticos? Bueno, pues fueron los primeros padres de la Iglesia que los denunciaron como herejes, como por ejemplo el caso de Irineo, Hipólito en el año 230 y Epifanio en el 375. Ahí ya la Iglesia iba cobrando cada vez más fuerza, ¿vale? Estos padres, bueno, pues hicieron esfuerzos por destruir estos textos heréticos gnósticos y hay que decir, bueno, pues que tales esfuerzos fueron exitosos, porque se han recuperado pocos textos gnósticos, ¿no? La palabra gnosticismo deriva del griego gnósticos, que significa alguien que sabe. Y lo que supuestamente sabían estos gnósticos era el conocimiento alcanzado a través de la revelación. Y esto sí era común para la mayoría de las sectas gnósticas, ya que en otras creencias podían variar bastante, ¿no? Pero bueno, vale ya de rollo. ¿Qué es lo que creían exactamente los gnósticos? En general, los gnósticos creían que hay una chispa divina en el hombre. El hombre ha descendido de un reino divino superior y ha caído en la rueda del renacimiento y la muerte, y que puede ser despertado por su contraparte divina debido a una revelación o epifanía que le reintegrará al mundo espiritual. En ese mundo espiritual se podría llegar a una elevación a través de los 7 reinos, planos, esferas o palacios celestiales, hasta el mismísimo Dios. Sea esto bien después de la muerte o bien mediante un estado de éxtasis, y para ello las sectas gnósticas aplicaron una interpretación de la Biblia a la inversa, proponiendo la figura del demiurgo en contraposición al verdadero Dios. Bueno, esto es un rollo patatero. Esto lo que es muy parecido al budismo tibetano. Es decir, hay un Dios verdadero, pero el que creó el universo es un Dios imperfecto llamado demiurgo. Y entonces el objetivo principal de las personas espirituales es escalar desde una rueda interminable de reencarnaciones hacia lo que los budistas llaman el nirvana, pero aquí se llama el pleroma, a través de los 365 cielos. La palabra demiurgo fue un término utilizado por primera vez por Platón en su diálogo El Timeo, donde lo presenta como un agente distinto de Dios que toma los materiales preexistentes del caos y los organiza de acuerdo con los modelos de formas eternas, produciendo el mundo físico. Ojo, porque como hemos dicho, esta creación del universo por parte del demiurgo es harto imperfecta y es la fuente de todos los males según los gnósticos, ¿vale? Las sectas gnósticas más radicales creían que todos los códigos y normas morales impuestos por el demiurgo estaban destinados a oprimir al hombre. O sea, es como si el demiurgo, después de crear el mundo físico de forma imperfecta, encima nos atrapa, nos coloca en él y nos jode vivos sin poder salir de él, y imponiéndonos una serie de normas morales profundamente injustas, ¿no? Normas morales que, como digo, están destinadas a oprimir al hombre, y que tiene que hacer un esfuerzo para liberarse de los ciclos de reencarnación, ¿no? Entonces, ¿por qué se dan estos ciclos de reencarnación, de renacimientos y muerte según el gnosticismo? Bueno, pues porque, de acuerdo con el plan imperfecto del demiurgo, se necesitaba experimentar todo lo malo
a través de las reencarnaciones, incluidos el asesinato, el adulterio, el incesto, el canibalismo, la pedofilia y la ingestión de diversos fluidos o desechos corporales, y aquí podemos ver claramente también la influencia de los ritos mistéricos grecorromanos, como por ejemplo los ritos dionisíacos tan peligrosos que inclusive llegaron a ser prohibidos en Roma por ser considerados un peligro para el orden público, ya que sus procesiones estaban, bueno, había que pasar por todas estas cosas poco agradables que acabamos de citar, ¿no? Vemos aquí también, efectivamente, como no podía ser de otra manera, el germen o la semilla o el inicio de la magia negra en su versión babilónica. Magia babilónica o caldea que fue prohibida, aunque según los gnósticos esta magia caldea debe de ser valorada como una forma de conocimiento precisamente porque había sido prohibida por el Creador. Los conceptos clásicos cristianos de pecado y arrepentimiento pues se sustituyen en esta cosmovisión por los de ilusión e iluminación, algo absolutamente cogido de... Para mí, que alguien leyó el libro tibetano de los muertos, los bardos y todo eso, y hizo una traspolación al mundo grecorromano. Los gnósticos creían que había una entidad superior llamada el Dios verdadero, o el bien, o el bueno, o la mónada, que de todas esas maneras se le llamaba. Era considerado hermafrodita, o por lo menos ajeno al concepto material de sexo. Y de esta entidad se desprendía una variedad de eones o emanaciones divinas. Bueno, esto de las emanaciones y la doctrina de las emanaciones, esto es un petardo. Lo que pasa es que es importante, ¿no? Porque Sara, o sea, de ahí arrancan muchos conceptos, incluso la propia ciencia, ¿no? En una escuela filosófica que se llama neoplatonismo, hay unos libros por ahí que, a ver si los tengo. Son unos libros que yo tengo por ahí, he hablado alguna vez, que se llaman En busca del universo invisible, escritos por un español, y ahí se hace una descripción moderna y muy bien explicada de todos estos temas extraños, del neoplatonismo, las emanaciones, insisto, todo esto era un magma de creencias complejísimas, donde se mezclaba el misticismo judío con la filosofía griega, con sectas protocristianas y tal, que luego al hacerse el cristianismo más fuerte, pues las tapó por completo, ¿no? El universo, según los gnósticos, se consideraban, ellos veían el universo como esferas concéntricas, de las cuales la Tierra estaba en el centro de esas esferas concéntricas, que se correspondían con las órbitas circulares de los 7 planetas clásicos, cada uno gobernada por un arconte. Más allá estaba la esfera de las estrellas fijas, conocida como pleroma. El pleroma es el supuesto destino al que tienen que llegar las almas según el gnosticismo, y allí se debía obtener una gnosis secreta, es decir, el conocimiento o revelación que le permitirá al alma evitar los eones, así como al dios inferior, el demiurgo, creador del mundo material donde se sufre. Así pues, la función principal de la revelación gnóstica era liberar a los hombres espirituales del determinismo astral, o sea, poder salir del influjo de los astros, del que supuestamente están prisioneros. Fijaros que se habla de los hombres espirituales, no de todos los hombres. Así pues, el pilar central de las doctrinas gnósticas era la del paso del alma a través de las esferas planetarias, la ruta que había sido abierta por un Salvador, conocedor de los nombres sagrados con los cuales apaciguar a los porteros, también llamados arcontes, también llamados ángeles o demonios guardianes, que impiden el ascenso del alma. Estos arcontes fueron creados como obstáculos por el malvado demiurgo, por lo tanto podemos observar cómo el sistema místico del gnosticismo tenía paralelos claros con otras escuelas mistéricas, a saber los misterios de Mitra, el hermetismo y el neoplatonismo, pero también con el misticismo judío temprano. Estos arcontes solo pueden ser superados y obligados a permitir el paso mediante la exhibición de una magia o sello a través de la recitación de himnos u oraciones. Bueno, fijaros
fijaros lo parecidísimo que es esto a los 4 bardos por los que se pasa cuando alguien muere, ¿verdad? Y que de no ser superados y de no ser reconocida la naturaleza ilusoria del yo y de la vida y de la muerte, según los budistas tibetanos, bueno, pues se podrá abandonar la cadena de reencarnaciones o no. Esto es exactamente lo mismo. O sea, cambiar bardos por las esferas, ¿no? Cambiar los seres malignos que se aparecen en el infierno budista, ¿no? En los bardos, precisamente, que hay después de la muerte, los cambiamos por los arcontes y es exactamente lo mismo. O sea, un arconte es una especie de guardián de uno de los círculos que impide al alma que muere ascender hasta el pleroma, ¿no? El pleroma sería como el nirvana de los tibetanos. Y bueno, pues estos escritos, los escritos que se han conocido de sectas apocalípticas judías tardías, dibujan una serie de ideas en transición, tanto el gnosticismo monoteísta judío como el gnosticismo herético, que tendió hacia el dualismo, que era algo más cercano al cristianismo, ¿no? Por haber un principio maligno y bueno. Se acepta que el gnosticismo cristiano tuvo una de sus influencias en el misticismo de los judíos del siglo II. Los conversos judíos al cristianismo, que aparentemente transmitieron diferentes aspectos de su mística a los gnósticos cristianos. Vemos aquí una vez más lo que acabo de decir, es decir, la mezcla que había de diferentes culturas y corrientes en todo esta mezcolanza en evolución, ¿no? Aquí hay una figura principal también que es la de Sofía y los sofistas. Los sofistas florecieron entre la secta del judaísmo antes del advenimiento del cristianismo. Para los sofistas, el Dios de la Biblia, o sea, Yahvé, es realmente el Dios del mal, ¿eh? Según las creencias de los sofistas, la historia del mundo empezaba con Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, que era orgulloso y vengativo. Y como sabía que existían poderes por encima de él y era codicioso del poder supremo, se autoproclamó el Dios único y creó la tierra y el hombre para reinar sobre ellos. Bueno, supuestamente insatisfecho con su creación, quiso destruir su trabajo a través de una mujer, Eva. Pero, o sea, aquí no interviene. Yahvé sería como el Dios y el demonio a la vez, ¿no? Pero aquí interviene Sofía, ¿no? Que es un personaje que liberó al hombre al enviar una serpiente que lo llevó a comer del fruto del árbol del conocimiento prohibido y que estaba allí para mantener al hombre ignorante. Pero, ¿quién era esta Sofía? En la tradición gnóstica, el término Sofía es una palabra griega que significa sabiduría. Sofía es quien da luz al demiurgo, o sea, la portadora de la luz es Lucifer, ¿no? Quien a su vez, como decíamos antes, provoca la creación de la materialidad universal y especialmente a la humanidad atrapando elementos del pleroma robados a Sofía dentro de los cuerpos humanos. Bueno, pues parece que imaginación no le faltaba a estos sofistas. Estos elementos, a veces llamados neuma, a través de... Neuma es una palabra que significa alma. A través de Sofía, bueno, pues Adán y Eva adquirieron el conocimiento de todas las cosas y comenzaron a alejarse de su malvado creador. Y esto trajo como consecuencia que Yahvé pues echara a Adán y Eva del paraíso. Después, los descendientes de Adán y Eva dieron... acordaros que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Caín mató a Abel, Caín andaba por ahí, y luego Adán y Eva tuvieron a Set, que era el tercer hijo, ¿no?, de Adán y Eva. Set era de una raza superior y los hijos de Set eran considerados como hijos de Dios. Estos superhombres supuestamente se casaron con las otras hijas de Caín. O sea, Caín tuvo hijas, no me preguntéis con quién, puesto que Adán y Eva solamente o sea, tuvieron 3 hijos. Y bueno, pues de estos matrimonios entre los hijos de Set y las hijas de Caín causaron, esto viene en la Biblia, no es solo un invento, causaron tal corrupción que Yahvé trajo el diluvio universal, ¿vale? Pero nuevamente aquí interviene Sofía a través de Noé.
la raza humana es salvada, y así llegamos a que el pueblo elegido fue rescatado de Egipto por Moisés, que esto ya nos suena, personaje al cual además se le dieron las tablas de la ley, que esto nos suena más todavía. Sofía siguió haciendo de las suyas e introdujo en las profecías de los judíos de aquella época el Antiguo Testamento. Introdujo, a ver, sabéis que hay una parte de la Biblia que se llaman los profetas, y qué profetizaban estos profetas. Bueno, pues según los sofistas, a través de Sofía, un personaje de dudosa existencia, se introdujeron determinadas palabras proféticas que conducirían a la profecía o al señalar muy lejos en el tiempo el nacimiento de Jesucristo y de Juan el Bautista. Esta figura de Sofía, yo le estaba dando vueltas y a mí me suena muchísimo a ciertos personajes que aparecen en las profecías de Ana Catalina Emmerich, por ejemplo, Derketo, ¿vale? Y Semiramis. De eso he hablado yo en algún otro sitio. Bueno, pues seres que no se sabe muy bien de dónde vienen, pero que intervienen en la historia en la época de Conan el Bárbaro, ¿no? Lo que hay entre el diluvio universal y el advenimiento de Jesucristo, ¿no? Incluido el periodo del Antiguo Testamento. Abraxas es una figura mística con orígenes en las tradiciones gnósticas antiguas, donde se le considera un ser divino o semidivino, dependiendo de la secta en cuestión. La documentación sobre el culto a Abraxas es algo limitada, debido en parte a la naturaleza esotérica e iniciática de los grupos gnósticos y en parte a que a menudo eran perseguidos. Aún así, sabemos que Abraxas jugó un papel importantísimo en las que podemos considerar como las tres principales corrientes gnósticas originales, que son los basilidianos, los setianos y los valentinianos, ¿vale? Para otras corrientes gnósticas la figura de referencia fueron Samael, el demiurgo, y en este contexto a Abraxas se le consideraba a menudo como uno de los seres supremos, una entidad demiúrgica que gobierna sobre los ángeles de cada uno de los 365 cielos. ¿Vale? Aquí ya hemos subido el número de cielos. Esta cifra, 365, está derivada del valor numérico del nombre de Abraxas, su nombre escrito en griego, ¿no? Y así se relaciona con el concepto de guardián del tiempo, del mundo material, mediante la conexión con los 365 días del año solar terrestre. Al parecer, el nombre de Abraxas fue acuñado por Basílides, el líder de una de las sectas, los basilidianos. Aquí ya vamos sabiendo más cositas, este nombre no ha surgido porque sí. Y además del significado numérico, que ya hemos visto que era 365, esta palabra de 7 letras también representa los 7 poderes creativos o ángeles planetarios que hemos llamado los arcontes, ¿no? Que acabamos de comentar. Estos arcontes son reconocidos por los antiguos gnósticos y por los que en algunos textos se hace referencia a Abraxas como el gran arconte, ¿no? Sería una especie de líder de los arcontes. La etimología de la palabra Abraxas se pierde en las arenas del tiempo. Hay diversas teorías, pero bueno, todas mezclan distintos idiomas: griego, egipcio, latín, arameo, por lo cual es muy difícil comprobar si alguna de ellas es correcta. Lo único cierto es que el nombre original, fuera cual fuere, fue latinizado como Abraxas, con X, y que indudablemente debe descender de la corrupción de alguna palabra sagrada, secreta de todo este mundo sectario, que viene de las conquistas de Alejandro Magno en Oriente. La otra secta gnóstica que originalmente adoptó la figura de Abraxas fue la de los setianos, un grupo gnóstico que se centraba en la figura de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que ya hemos descrito, según el Génesis, y que, bueno, pues también incorporaba el culto a Abraxas en sus creencias. Estos grupos setianos veían a Set como un portador del conocimiento, de la gnosis, un conocimiento de carácter espiritual que ya hemos explicado anteriormente, y es posible que vieran a Abraxas como una manifestación de este conocimiento o como el guardián del umbral hacia este conocimiento divino. Fijaros que esto también tiene relación, lo de guardián del umbral, me acabo de acordar.
Bueno, pues con todo esto que hemos hablado de... ¿Cómo se llamaba esto? La secta de... Me saldrá el nombre. Bueno, pues estas sectas que practicaban la magia negra, ¿no? Y donde lo que buscaban precisamente era, a través de estados alterados de conciencia, pues encontrarse con el guardián del umbral, que era el que le iba a permitir adquirir precisamente esa gnosis. Ya me he acordado, la hermandad de Saturno, Fraternitas Saturni. Y bueno, pues todos los cultos relacionados con el Necronomicon y todo esto hablan siempre de un guardián del umbral, ¿vale? Y esto se basa en esta deidad, en Abraxas. Existe un texto gnóstico de los setianos llamado el Libro del Gran Espíritu Invisible, donde se describe a Abraxas como un eón, una emanación divina, ¿no?, que habita con Sofía, la sabiduría divina. Bueno, la tercera secta cristiana gnóstica que incluyó a Abraxas en sus creencias fue la de los valentinianos, una comunidad fundada por Valentín el Gnóstico. Bueno, pues según Clemente de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia, Valentín el Gnóstico era discípulo de Teudas, que a su vez era discípulo del apóstol Pablo. Y aquí tenemos un gran enlace entre el cristianismo primitivo y el gnosticismo cristiano, lo que podría marcar una línea de transmisión entre Valentín el Gnóstico y el cristianismo más antiguo. El cristianismo más antiguo muy desconocido, entre otras cosas porque la historia de ese cristianismo antiguo fue escrita por la Iglesia, ¿no? Y claro, no lo iba a contar todo. Porque este cristianismo primitivo no puede ser rastreado completamente de forma documental sin tener en cuenta los textos sagrados y la mitología cristiana. Y si además tenemos en cuenta que quien brinda esta referencia es un erudito cristiano, que era muy crítico del gnosticismo, es un dato sumamente intrigante. Bueno, pues esta secta gnóstica de los valentinianos, de Valentín el Gnóstico, ¿en qué creían? Creían en una jerarquía celestial muy compleja, muy detallada, compuesta, bueno, era aquello un cirio muy misterioso. Es un arcano, este sistema teológico tan sofisticado es verdaderamente un misterio. Incluía, además del mito principal del descenso y redención de Sofía, a otros eones o emanaciones divinas, entre las que Abraxas tenía un lugar predominante, ¿vale? En el sistema valentiniano, la dualidad de la naturaleza divina a veces se compara con algunas interpretaciones de Abraxas, pero esto es muy complejo, pues porque el sistema valentiniano, además de lo complejo que era, fue degradándose cada vez más por la enorme cantidad de discípulos que o lo reinterpretan a su manera o lo transmiten de forma defectuosa, lo cual, pues con el paso del tiempo, el teléfono escacharrado, ¿vale?, pues terminaría rompiéndose la cátena áurea del conocimiento. Por eso es importante tener un canon por escrito, para que no haya dudas. Es decir, y en esto el cristianismo es superior. ¿Por qué? Pues porque tiene la Biblia. Entonces, aquí no hay interpretaciones. En caso de duda, vas a la Biblia y te guste más, te guste menos, sea más contradictorio, menos contradictorio, alguna solución te da, alguna respuesta te da. Ahora, si son tradiciones orales, escritos, de libre interpretación, donde el líder de la secta muere, pero luego los sucesores pues, van haciendo de su capa un sayo, pues al final, claro. Antes de definir qué representa Abraxas, es importante aclarar que la información sobre estas sectas gnósticas y sus creencias, en este caso Abraxas, proviene de dos fuentes externas, que como los escritos de los padres de la Iglesia primitiva, que recordemos eran opositores al gnosticismo, y los textos apócrifos, los evangelios apócrifos, que vienen de los manuscritos hallados en Nag Hammadi.
Manuscritos que son sumamente eclécticos, o sea, una mezcla de todo, ¿no? Y recogen creencias de distintas y diversas comunidades gnósticas. El gnosticismo no fue un movimiento uniforme, sino más bien un conjunto de creencias y prácticas variadas, y hasta a veces contradictorias, que surgieron en diferentes regiones y épocas. Por lo tanto, nuestra comprensión en detalle de sus creencias y prácticas pues no puede ser muy completa y seguramente que será sesgada, como es lógico. Y bueno, pues pasando ya a definir lo que era exactamente Abraxas, yo había preparado aquí un texto muy largo, pero yo creo que lo voy a resumir un poco porque lo básico ya lo hemos visto. Y fijaros, voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que había preparado, porque si no el vídeo va a ser interminable y para lo que queremos explicar es suficiente con esto. Fijaros, Abraxas es un dios olvidado que encarna tanto la luz como la oscuridad, el bien y el mal, todo al mismo tiempo. Es una figura mística oculta en las sombras de las religiones antiguas y del gnosticismo. Su existencia ha sido mantenida en secreto durante siglos, eso es una parte muy importante. Pero ¿por qué Abraxas es tan especial? ¿Qué es lo que representa? Y lo más importante, ¿por qué desapareció de la historia principal, de la corriente principal de la historia, quedando relegado a un rincón ocultista o esotérico? Como hemos visto antes, en los primeros siglos de nuestra era el gnosticismo surgió como una respuesta a la creciente institucionalización del cristianismo y a las respuestas simplificadas que ofrecía sobre la creación y la salvación. Yo creo que no es que surgiera, sino que eso iba evolucionando de mucho más atrás, de antiguo, y el cristianismo se puso en medio. Los gnósticos no veían el mundo como una creación benevolente de un Dios todopoderoso, sino como un sistema corrupto y defectuoso, alejado de la verdadera divinidad en su visión. El universo material era una trampa, un constructo diseñado no para nuestra salvación, sino para mantener nuestras almas cautivas. Ya lo hemos visto con el demiurgo y la rueda de las reencarnaciones tan parecidas al budismo tibetano y a los bardos del libro tibetano de los muertos. A diferencia de la narrativa cristiana, que veían a Dios como un ser benevolente y omnipotente, los gnósticos desarrollaron la figura del demiurgo. Este ser, en su ignorancia o arrogancia, había creado el universo físico con todas sus imperfecciones. Para los gnósticos, el demiurgo no era el verdadero Dios, sino una figura que actuaba en un plano inferior, creyéndose a sí mismo el creador supremo. Según las características o creencias gnósticas, este demiurgo mantenía a las almas humanas atrapadas en un ciclo de sufrimiento, reencarnación y materialidad, muy lejos del reino espiritual puro conocido como el pleroma. El concepto de pleroma es clave aquí, ya que los gnósticos veían esta plenitud divina como el verdadero hogar del alma en contraste con el caos del mundo material. El pleroma, algo parecido al nirvana, era un estado de pureza y de luz, una realidad espiritual inmutable, o el paraíso terrenal, podríamos decir también, ¿verdad? Los eones vendrían a ser seres divinos o emanaciones que emanaban, lógicamente, del pleroma, eran reflejos de la perfección divina. Esto es filosofía platónica también. El objeto de las almas humanas era regresar a ese pleroma, a ese nirvana, pero para lograrlo necesitaban despertar del engaño del demiurgo y del mundo material. Este despertar no se lograba a través de la fe en un Salvador externo, como Jesucristo, sino a través de la gnosis, un conocimiento secreto. La gnosis no era un simple saber intelectual, sino un tipo de conocimiento profundo, revelador, que iba más allá de lo que se podía aprender por medios racionales o por la observación del mundo material. Los gnósticos creían que este conocimiento estaba oculto en el interior de cada ser humano, y que sólo aquellos capaces de descubrirlo, o sea, de pasar los bardos y entender este conocimiento, podían escapar de las garras del demiurgo. Es aquí donde Abraxas entra en escena. En medio de este complicado cosmos dualista y jerárquico, Abraxas ocupa una posición única. Mientras que la mayoría de las deidades del gnosticismo estaban claramente alineadas o con la luz o con la oscuridad, Abraxas no se sometía a esas categorías tradicionales.
En lugar de encarnar la pureza del Pleroma o las sombras del Demiurgo, Abraxas representa la totalidad del cosmos, un ser que trasciende el bien y el mal, integrando en sí mismo todas las fuerzas opuestas que componían el universo. Los gnósticos, en definitiva, pues veían a Abraxas como un puente entre el mundo material gobernado por el Demiurgo y el Pleroma o plenitud espiritual. Unía, pues lo que hemos dicho, ¿no?, estos aspectos de estas dos realidades en su ser. Abraxas creaba, pero también destruía. Traía vida, pero también traía la muerte. Era una figura de paradoja y complejidad que simbolizaba el equilibrio y el caos al mismo tiempo. En este sentido, Abraxas desafiaba las narrativas simples de otras religiones que dividían el mundo entre el bien y el mal, y ofrecía una versión más profunda y matizada de la realidad. Esto es lo que hacía Abraxas tan fascinante a los gnósticos. En un cosmos donde todo estaba dividido y categorizado, Abraxas ofrecía una unidad en la multiplicidad. Era una figura profundamente ambigua, lo cual no era un defecto sino una virtud. Comprender a Abraxas no solo significaba entender la creación y la destrucción como dos lados de una misma moneda, sino aceptar que el universo estaba compuesto por fuerzas que no podían ser completamente buenas o completamente malas. Abraxas no representaba la dualidad como dos polos opuestos, sino como una integración de esos opuestos. Para muchos gnósticos, Abraxas estaba por encima del Demiurgo, mientras el Demiurgo era visto como un creador defectuoso, limitado por su ignorancia. Abraxas era una figura que trascendía estas limitaciones. No estaba atrapado en la ilusión del bien y el mal, ni en la trampa del mundo material. El nombre de Abraxas, cuando se escribe en griego, como hemos visto, vale 365, y por lo tanto se le vincula con el ciclo de la vida en la Tierra. Sobre esto ya hemos incidido antes y no voy a repetirme más. Y hemos hablado antes de cómo era Abraxas, cómo era físicamente, ¿no? Abraxas aparece con cuerpo humano, pero tiene cabeza de gallo y piernas de serpiente. Es una combinación bastante peculiar. Todo es simbólico, ¿no? La cabeza de gallo, por ejemplo, es un símbolo de renacimiento y de vigilancia. El gallo sugiere también una relación con el ciclo eterno, ¿no? Canta por la mañana, el día vuelve a empezar, y con él el ciclo de la vida y la muerte, y todo esto se va repitiendo, ¿no? Las piernas de Abraxas son serpientes que representan la sabiduría, la renovación y la capacidad de moverse entre el más allá y este mundo. Abraxas empuña dos objetos que aumentan su simbolismo, un látigo y un escudo. El látigo, símbolo de poder y control, representa su capacidad de imponer orden, castigar y dominar, pero el escudo, por otro lado, es un símbolo de protección, sugiriendo que Abraxas no solo castigaba, sino que también protegía a los que estaban bajo su cuidado. Bueno, ya hemos explicado lo que era Abraxas para las tres corrientes principales del gnosticismo, no voy a repetirlo. Y quedémonos, vamos a dar un salto grande en el tiempo y vamos a ver un pensador de nuestra época que es Carl Gustav Jung, el psicólogo y psiquiatra de todos conocidos, muy estudioso de todas las figuras simbólicas, y Abraxas, que es todo simbología, pues no podía ser menos, ¿no? Jung le dio una gran importancia al símbolo de Abraxas, ¿no? Jung estuvo interesado en las enseñanzas gnósticas y vio en Abraxas una manifestación de la unidad de los opuestos, que esto también viene del Kybalión, ¿verdad? Dentro de la psique humana, ¿no?, que es lo que él estudiaba, y lo dijo en su obra Los 7 sermones de los muertos. Jung describe a Abraxas como una entidad que está más allá del bien y del mal, una figura que representa la totalidad del ser humano, integrando lo consciente y lo inconsciente. Para Jung, Abraxas no solo era una figura cósmica, sino una metáfora de la psique humana en su estado más completo. En su teoría de la individuación, Jung enseñaba que el ser humano solo podía alcanzar la plenitud cuando aceptaba tanto su luz como su sombra, es decir, cuando integraba todos los aspectos conscientes como los inconscientes de su ser. Abraxas entonces se convertía en un símbolo de esa integración.
representa la totalidad del ser, la aceptación de nuestras partes más oscuras, junto también con nuestras virtudes, claro. Este concepto tiene profundas implicaciones filosóficas y psicológicas. Jung veía a Abraxas como una figura liberadora, precisamente porque nos desafía a aceptar que el bien y el mal no son opuestos irreconciliables, sino partes complementarias de nuestra existencia. Solo al abrazar ambas partes podemos liberarnos del sufrimiento y la fragmentación. Y para mí esto es la parte más importante del estudio este que acabamos de hacer, un poco así muy resumido. Es decir, Abraxas representa a la vez el bien, a la vez el mal, a la vez la parte positiva, a la vez la parte negativa, a la vez el conocimiento, a la vez la sombra. Y claro, nosotros los seres humanos somos en parte así. Es decir, existe una dualidad, ¿no? Según el Kybalión, uno de los principios del Kybalión. Y nadie es completamente bueno y completamente malo. Nadie es completamente listo y completamente tonto. Es decir, hay siempre una escala de grises entre medias, ¿no? Entonces, bueno, pues Abraxas es un símbolo. O sea, Abraxas no tiene existencia real, aunque luego haya magos por ahí que pretendan invocarlo o asociarlo con un demonio. Es una figura que determinadas corrientes gnósticas, que ya hemos visto porque el gnosticismo es muy importante para entender todo esto, porque esas determinadas corrientes gnósticas lo han creado, entre comillas, ¿no? Basílides fue el que se sacó el nombre de Abraxas. Entonces yo creo que es un simple concepto, un símbolo, pero es un símbolo muy importante. Es como la simbología junguiana, como un arquetipo, ¿no? Sería un arquetipo. Abraxas es el arquetipo de la dualidad dentro de la unidad, ¿vale? Y bueno, yo creo que ha quedado suficientemente claro. Espero que os haya gustado este audio. No me voy a extender más porque llevamos ya casi 50 minutos y yo creo que ya está bien para todo esto, ¿no? Cualquier crítica, comentario, sugerencia, etcétera, me la dejáis en los comentarios y ya os contestaré uno por uno, si es que aparece alguna, claro. Así que pues nada, un saludo y hasta el siguiente post.